Este día, El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo. Desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. Y no solo hemos ganado la presidencia de la República por segunda vez, sino que hemos ganado la Asamblea Legislativa con 58 de 60 diputados. Esta imagen muestra realmente lo que es el efecto Bukele. Estas son realmente caras de esperanza y no son únicamente caras de esperanza a partir de promesas, sino caras de esperanza a partir de resultados. Esto es la esperanza de la continuidad, la esperanza de que el proyecto se siga manteniendo, de que el proyecto siga teniendo resultados, y eso es, creo que, algo invaluable. Esta es la cara de los ciudadanos que realmente han visto el beneficio en su nivel de vida a lo largo de los últimos años con Nayib Bukele. Nayib Bukele prioriza a esta gente antes que todo lo que hay alrededor, todo el ruido que tiene alrededor, todo lo que le dicen. Esta es la prioridad de Nayib Bukele y esta es la imagen que uno ve claramente aquí y que me parece tan importante mencionarlo en este discurso. 58 de 60, como mínimo. Es posible que sea más. Toda la oposición junta quedó pulverizada. El Salvador este día ha vuelto a hacer historia. En el 2019 vencimos el bipartidismo que nos tenía sometidos y pasamos la página, le pusimos fin a la posguerra, pero no teníamos gobernabilidad. ¿Recuerdan cómo peleamos con la Asamblea en ese tiempo? No dejaban que hiciéramos nada bueno para el pueblo. En el 2021, ustedes nos dieron no una mayoría simple, que decían que era imposible lograr, sino la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, con la que pudimos, el pueblo salvadoreño con sus representantes, sacar a la Sala de lo Constitucional anterior, sacar al fiscal general anterior, aprobar lo que necesitábamos para el Plan Control Territorial y en marzo del 2022 aprobar el régimen de excepción. Dicen algunos que no viven en nuestro país, que no conocen El Salvador, que nunca han pasado aquí ni siquiera en una escala en el aeropuerto. Dicen ellos que los salvadoreños viven oprimidos, que los salvadoreños no quieren el régimen de excepción. ¿Quiénes lo dicen? Lo dirá Petro, lo dirá de pronto los políticos de izquierda de Estados Unidos, lo dicen ellos, lo dicen la gente más rastrera y promotora de la violencia que puede haber en el mundo. Esos miserables son los que principalmente dicen eso, porque no les gusta la seguridad, no les gusta el bienestar de la gente, quieren miseria, quieren división, y esta imagen para ellos es una gran ofensa, porque es lo que ellos quieren evitar en las poblaciones. Quieren evitar que realmente la gente se una en un fin común, quieren realmente evitar que la gente tenga buenos niveles de vida, que la gente tenga seguridad, que la gente tenga confianza, que la gente tenga moral. Entonces tienen que atacar a Bukele y decir cualquier cosa. Eso es lo que siempre pasa, eso es lo que siempre dicen. Pero Bukele ha demostrado con resultados, le ha demostrado a su pueblo, yo digo principalmente a su pueblo. Ni siquiera es necesario decir a uno que no habita allá, o a los medios de comunicación, o a quien sea, o a políticos internacionales, o a los derechos humanos. Esos no importan, realmente es el pueblo de él la prioridad. Y a su pueblo le ha demostrado que ha hecho las cosas bien. Ya después cualquier otra cosa que se dé es ganancia. Pero lo principal es que ha garantizado que su población viva mejor. Y esta es la muestra clara de eso. Gracias. El pueblo salvadoreño habló. ¿Y qué dijo este día? El pueblo salvadoreño dijo: queremos continuar el camino que llevamos. Me decía un periodista español
Un saludo a todos los amigos españoles buenos. Me decía un periodista español, ¿por qué quieren desmantelar la democracia? Y yo le dije, ¿pero de qué democracia nos estás hablando? Democracia significa el poder del pueblo. Demos y kratos. De ahí viene la palabra democracia. Demos y kratos. Demos significa pueblo y kratos significa poder. Significa el poder del pueblo. Y si el pueblo salvadoreño quiere esto, ¿por qué va a venir un periodista español a decirnos lo que los salvadoreños tenemos que hacer? Tal cual, los periodistas, los medios de comunicación, los políticos miserables que hay por todos lados, creen y quieren tener la voz de lo que debe ser la democracia o la voz de lo que el pueblo debe querer. Y la realidad siempre va muy distante de lo que ellos quieren que sea. Los ciudadanos quieren seguridad, los ciudadanos quieren oportunidades. Eso es una realidad en El Salvador y es una realidad en todo el mundo. El problema es que han intentado convencer a todo el mundo que ese ideal está mal, que los ciudadanos están mal. Y si deciden de esa manera es porque viven en una dictadura. Pero es una falsedad y siempre, casi siempre es una falsedad. Los medios de comunicación, como siempre digo, tienen sus propios intereses y esos intereses están muy distantes de los intereses de la población. La gente en El Salvador sabe la decisión que tomó y sabe el beneficio que hasta ahora les ha traído, y eso sigue siendo lo más importante. ¿De qué democracia habla? Él habla de la democracia que le dicen sus jefes allá en España, pero esa no es democracia. Esa sería colonia, imperialismo, elitismo, plutocracia, pueden llamarle como quieran, pero no se llama democracia. Porque la democracia es que los salvadoreños decidimos cómo los salvadoreños nos queremos autogobernar. Los salvadoreños escogemos nuestro camino. Los salvadoreños queremos ser amigos de todos. Los salvadoreños amamos España, Europa y todos los países de Estados Unidos. Los amamos y los respetamos. No les pedimos nada, no les pedimos dinero, no les pedimos donaciones, no les pedimos ayuda internacional, no les pedimos nada. Lo único que les pedimos es respeto. No se metan. Los salvadoreños buscan su propio camino, es importante. Desde afuera siempre intentan imponer los caminos de ellos hacia los territorios, y ese no debería ser el caso, nunca. Salvador está escogiendo su camino y ese camino está siendo un camino muy próspero y exitoso y seguro. Nosotros los respetamos a ustedes, respetamos su monarquía hereditaria, la respetamos, pero ustedes están en la obligación de respetarnos a nosotros. El Salvador abre las puertas de par en par para los ciudadanos de todos los países del mundo. Queremos que vengan, que nos visiten, que nos conozcan. Queremos ser sus amigos, sus aliados, sus socios. Lo que no vamos a hacer es sus lacayos. Y no es simplemente porque tenemos ese derecho, que lo tenemos, sino también porque nosotros ya probamos sus recetas durante 50 años y nunca funcionaron. La guerra inició oficial, la guerra civil salvadoreña, que dejó más de 85,000 salvadoreños muertos y 1 millón de desplazados. Fue patrocinada por dos poderes. Había un pleito entre Occidente y la Unión Soviética y querían pelear, pero no querían pelear en su tierra. Ellos no querían poner los muertos. Entonces decidieron pelear en otras partes del mundo. Y uno de esos lugares que cogieron para pelear fue aquí en El Salvador. Y nos engañaron y nos dijeron que nos matáramos entre nosotros y les hicimos caso. En los 70s empezamos a matarnos entre nosotros. Luego en el 81 nos dijeron los grupos guerrilleros deberían de unirse y formar un solo grupo guerrillero que pueda enfrentar al gobierno, que también patrocinaban por el otro lado. Y empezó oficialmente la guerra civil en 1981.
Ahí nos seguimos asesinando durante 12 años más, hasta que ellos ya no querían la guerra porque ya habían arreglado su problema continental e internacional. Y entonces dijeron: paren la guerra, firmen los acuerdos de paz. Y nos mandaron unos acuerdos aplaudidos por todos los periodistas que ven allá. Aplaudidos por toda la comunidad internacional, aplaudidos por todas las organizaciones y las ONGs, puestos de ejemplo para los demás países del mundo, el ejemplo de la paz que se firmó en El Salvador. Pero solo los salvadoreños sabemos que fue una farsa, una total farsa. Y fue una farsa por 3 razones. Primero, porque no consiguió nada para los salvadoreños. Solo sirvió para que los dos grupos se repartieran el pastel, se repartieran el botín. Segundo, porque todo lo que se suponía que no se iba a lograr en la guerra, que no se había logrado por las armas y que entonces se iba a lograr a través de los acuerdos de paz, no sucedió. Nunca hubo justicia social, nunca se invirtió en la juventud, nunca se redujo la pobreza, nunca se hizo nada. Pero principalmente los acuerdos de paz eran una farsa, porque aquí nunca hubo paz. Y solo un salvadoreño les puede decir que aquí no teníamos paz. Qué coincidencia, ¿no? Vivíamos en guerra, desangrándonos más que en la supuesta guerra. En la guerra civil que ustedes financiaron, nos desangrábamos todavía menos de lo que nos desangramos después. Pero esa también, las pandillas, también fue una receta importada. Porque cuando los desplazados de la guerra, algunos de ellos que fueron a los Estados Unidos y que fueron a vivir en guetos, ahí se formaron las pandillas. Y después el presidente Clinton decidió que iba a deportar a los pandilleros. Nos mandaron a los pandilleros en 1997 y para postre nos pusieron otra receta, que aprobáramos la ley del menor infractor, para que no pudiéramos arrestar a los pandilleros que estaban viniendo, que en ese tiempo eran menores de edad. No se preocupen, esta es la receta para que salgan del subdesarrollo. No se preocupen, esta es la receta para que consigan la paz. ¿Y saben qué hicimos? Le hicimos caso. ¿Y qué pasó? Las maras crecieron hasta que llegaron a controlar el 85% del territorio nacional y asesinaron a más de 100 de miles de salvadoreños que hoy no están aquí con nosotros porque seguimos las recetas de esos organismos internacionales. Así es, siempre es así, siempre es así. Cuando ganamos las elecciones, no las del 2019, sino las de 2021, y cambiamos un poco del sistema político salvadoreño, el sistema judicial, la fiscalía, la sala de lo constitucional, ¿qué dijeron ellos? Están desmantelando la democracia. Sí. ¿Y nosotros qué le dijimos? Sí. Democracia es el poder del pueblo. El pueblo salvadoreño ha votado por esto y esto vamos a hacer. Le pregunto, no a los salvadoreños que lo tenemos claro, le pregunto a estos organismos, a estos periodistas, les pregunto, ¿acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas con el fiscal Arenero? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas con la sala de lo constitucional anterior? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas sin aprobar el plan control territorial? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas sin el régimen de excepción que ha sido renovado 24 veces? Para renovar el régimen de excepción se necesita, no de mayoría, ni siquiera mayoría calificada, se necesita una supermayoría, y no solo una supermayoría, sino que se requiere renovar cada 30 días. Para lograr ese consenso, ¿se imaginan lograr ese consenso en la asamblea anterior? Con los maletines negros, nos hubiera costado todo el Tesoro Nacional pagándole a esos diputados ladrones para que votaran por lo que necesitaba el pueblo, y capaz ni aún así votaban por eso. Pero esa sí era la democracia. Esa era la democracia que estábamos desmantelando, dijeron ellos. Y luego empezamos a vencer
nuestro más grande mal. Y estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Algo que yo hace muchísimo pienso y que desde que tengo este canal más o menos lo he dicho muy claramente es estos organismos internacionales y los medios de comunicación son, creo que el peor cáncer de la sociedad o uno de los peores cánceres de la sociedad. La gente los escucha muchas veces como si tuvieran la verdad en lo que dicen, pero son lo más bajo, lo más rastrero, lo más miserable. Están controlados por personas que no les interesa la población, que tienen sus propios intereses. Cada uno tiene su propia agenda, llámese como se llame. Hay que tener cuidado siempre con ellos, siempre hay que tener mucho cuidado con ellos porque no buscan el interés de la gente. Literalmente pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental, el país más seguro de todo el continente americano. ¿Y qué dijeron? Está violando derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? ¿De la gente honrada? No, tal vez pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes. Eso es lo único que hemos hecho y lo que ustedes a eso le llaman violar derechos humanos. Yo le pregunto a estos organismos, a estos gobiernos de naciones extranjeras, le pregunto a estos periodistas, ¿por qué desean que nos maten? ¿Por qué desean ver sangre de salvadoreños? ¿Por qué no están felices de que en nuestro país ya no corre la sangre que corría antes? ¿Por qué? ¿Por qué debemos morir nosotros y nuestros hijos para que ustedes estén contentos que estamos respetando su falsa democracia que ni ustedes mismos respeten en sus propios países? Una vez le dije a un grupo de embajadores, creo que ustedes, algunos de ustedes lo vieron, nosotros los admiramos tanto a ustedes, a los países desarrollados, a los países poderosos, los admiramos tanto que vamos a hacer lo que ustedes hacen, no lo que ustedes nos quieren ordenar hacer. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué tantos ojos del mundo sobre el país más pequeño de América? Es un país que no tiene grandes recursos naturales, no tiene grande extensión territorial, no somos un país rico, no tenemos petróleo, no tenemos minas de diamantes o grandes minas de oro. ¿Cuál es el interés en El Salvador? ¿Por qué tanto hablan del Salvador? ¿Por qué tanto reportan del Salvador? ¿Por qué todos vienen a cubrir la elección del Salvador? Asustados. Tienen miedo. Porque simple y sencillamente le tienen miedo al poder del ejemplo. Los salvadoreños somos dueños de un país muy pequeñito, un país relativamente pobre, un país aún subdesarrollado. Pero los salvadoreños le hemos dado el ejemplo al mundo entero de que cualquier cosa se puede solucionar, cualquier problema se puede arreglar si hay voluntad de hacerlo. Muchos nos ven ahora, nos están viendo en toda América Latina, nuestros hermanos latinoamericanos, y dicen, ¿qué es lo que están haciendo los salvadoreños que resuelven sus problemas y nuestros gobiernos no pueden resolver los nuestros? La respuesta es que los salvadoreños nos hemos unido. Aquí no hay polarización, señores. Como siempre habrá un pequeño grupo opositor, eso es normal en cualquier país libre. Siempre va a haber un grupito que no quiere y tienen derecho a no querer. Pero aquí no hay polarización. El 85% de los salvadoreños han votado por continuar el camino que llevamos en plena libertad y en plena democracia. Y ahora que nos vieron hacer un milagro que la verdad hay que darle la gloria a Dios.
Porque ¿qué somos nosotros? Sino herramientas todos, herramientas de Dios. Dios quiso sanar nuestro país y lo sanó a través de un pueblo unido que decidió dejar el pasado atrás y decidió tomar las riendas de su propio destino. Ya veo los titulares. Bukele menciona a Dios y el país debe ser laico. Es que hasta eso nos quieren imponer, que seamos ateos. Nosotros respetamos a todas las religiones, respetamos a los ateos, a los agnósticos, los respetamos y somos sus amigos, pero déjennos creer en Dios. Y déjenos darle la gloria si así lo queremos. ¿En qué les molesta? ¿En qué les afecta? Tal vez les afecta el ejemplo, porque tal vez las poblaciones de sus países a las que les han metido el ateísmo empiecen también o vuelvan a creer en Dios. Ustedes han visto, gracias a Dios y gracias a este pueblo noble y unido, cómo El Salvador pasó de ser el más inseguro al más seguro. Ahora, en estos próximos 5 años, esperen a ver lo que vamos a hacer. Porque seguiremos haciendo lo imposible y seguiremos demostrándole al mundo el ejemplo del Salvador. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias. A mí me emociona mucho ver a Nayib Bukele y ver sus discursos, porque siento que es el político que, al menos a nivel personal, mejor representa lo que yo creo que debe ser un político. Yo siempre repito lo mismo y siempre soy como muy insistente con esto, pero para mí lo principal siempre es el bienestar de la población del territorio en el que vive. Y es bueno que desde Latinoamérica tengamos un presidente así. Hay un riesgo, cada tanto en la historia salen líderes de este tipo y logran beneficiar a su población. Hay un riesgo muy grande en contra de Bukele, que creo que ahora se va a acrecentar mucho más y va a ser perseguido, no únicamente por medios de comunicación ni únicamente por los entes internacionales, sino que suele pasar que estos líderes después son perseguidos legalmente o son perseguidos militarmente de pronto por otras naciones para atacarlo y sacarlo y prevenir o evitar del todo lo que él dice, que el ejemplo de El Salvador siga creciendo, que los otros países lo veamos y nos demos cuenta que por ahí va el camino, o que el camino que debemos tomar es más cercano al que él nos muestra que al que nos dicen desde afuera. Creo, y ojalá que no, pero en general después de un tiempo estos grandes líderes, al ser una amenaza y de pronto al salir del poder, cuando salga del poder, van a ser muy atacados y lo que van a intentar es destruir el legado o los logros que él haya podido tener en su periodo presidencial. Entonces eso es como lo más preocupante. Eso es algo que tienen que tener en cuenta y ver con mucha claridad. Generalmente ha pasado. Es un riesgo que puede llegar, pero no hay que rendirse, no hay que rendirse. Hay que seguir y me alegra mucho que desde El Salvador tengan a un presidente así, porque muestra el camino y muestra que realmente se puede actuar en beneficio de la gente. La gente está detrás de él y eso siempre, siempre, siempre será lo más importante. Ese fue el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartir y suscribirse y nos veremos en una próxima ocasión. Chao.